8:07, tenemos conferencia semanal del Ministerio de Salud. Adelante. Seguimos como en esa tendencia a nivel de Sudamérica de ser la única región del mundo que presenta un descenso muy importante de los casos COVID, a diferencia de los otros continentes, ¿verdad? Inclusive en América, la parte norte de América, también presenta un ascenso muy importante, ¿verdad? Entonces Sudamérica es la única región del mundo hoy que presenta un descenso importante del número de casos si comparamos con todas las otras regiones del globo. Siguiente. Con lo que respecta a nuestro país, ¿verdad? Este espectacular descenso, alguna pequeña espiga por ahí, pero el descenso es muy importante. Igualmente, si hacemos una línea, estamos así como estábamos en el mes de febrero, más o menos, un número de casos que en aquel momento nos parecía muchísimo, ¿verdad? Tener alrededor de 700, 800 casos por día, ¿verdad? Rodeando los 5.000 a la semana, que era nuestro promedio durante casi 5 meses, ¿verdad? Nos parecía mucho. Bueno, hoy, por la pendiente que tiene esto, ese número nos parece poco, ¿verdad? Impresionante la perspectiva que uno tiene con respecto a un mismo número, pero en otra situación, ¿sí? Genera un ambiente de optimismo, ¿verdad? Pero siempre tener ese sentido crítico, ¿verdad? De ver esos números. Ayer otra vez más de 50 fallecidos, tenemos más de 300 personas todavía en camas de terapia intensiva, ¿verdad? Y números que se asemejan a esa primera ola que tuvimos el año pasado. Todavía no estamos como antes de la primera ola. Eso es importante aclarar, ¿verdad? Siguiente. Y si nos vamos por las regiones también, podemos observar específicamente en el que fue el epicentro de la pandemia en nuestro país, ¿verdad? Central, de tener casi 7.000 casos, hoy está con 1.400 por semana, fíjense, de ir bajando 10, 15, 16, 17%, semana pasada ya prácticamente se redujo a casi la mitad, 48% menos que la semana anterior. Muy importante el descenso. En Asunción es un poco más gradual, pero también un descenso bien marcado. Gradual, pero bien marcado. Siguiente. Lo vemos en las diversas regiones del país. Alto Paraná, Cordillera, Caguazú, Guairá, Cazapá. Quedó a más de 2 meses más o menos ya ese pico tan doloroso para muchísimas familias paraguayas. Siguiente. Itapúa también, Paraguarí, Misiones, Ñembucú. Como ya dije en la conferencia pasada, esta región, probablemente la región más azotada por la pandemia en esta segunda ola, hoy está poco a poco saliendo de ella. Siguiente. En San Pedro, que veíamos algún que otro aumento también, un descenso importante, todo el eje norte del país, ¿verdad? En Amambay, prácticamente estable, pero a la baja. Siguiente. Y también la otra región con descensos considerables, en Boquerón bastante estable, pero pasó de lo que fue esa tormenta de casos tan importante, tanto en Alto Paraguay como en Presidente Haya. Siguiente. Haciendo un poco un resumen del territorio nacional en sus diferentes distritos, podemos ver, dejó de ser nuestro mapa del país así tan rojo, ¿verdad? De tener casi a la mitad del país en rojo en más de 100 distritos, luego fuimos bajando a 90, 70. Hoy tenemos solamente 17 distritos a nivel nacional que están con altísima circulación comunitaria, ¿sí? Entre ellos, el que llama la atención obviamente es Asunción. Asunción sigue siendo el territorio del país con altísima o muy alta, mejor dicho, circulación comunitaria todavía. Hay que seguir cuidándose, por más de que el descenso sea importante. Pero en la mitad del país, prácticamente el 44%, se encuentra en nivel 3, que significa alta circulación comunitaria. Todavía yo no puedo decir tenemos baja circulación comunitaria moderada, ¿verdad? No hay color todavía verde en este mapa, no hay colores amarillos. Sí, lo que vemos es naranja principalmente la mitad y rojo ese 7%. Entonces, ese naranja es que ahora tenemos que bajar. Esa circulación naranja es circulación alta, circulación comunitaria alta. Rojo es circulación comunitaria muy alta. Estamos saliendo de eso muy alta, pero seguimos en alta, gente. Así que a seguir con las medidas
porque la situación todavía sigue siendo, hace 6 meses iba a decir crítica, porque estos números iban a ser muy altos, pero hoy sabemos lo que es lo crítico, hoy ya tenemos en la memoria reciente los números de lo que es crítico, pero sí me animo a decir que los números todavía son importantes. Siguiente. Quiero agregar un tema también, estamos pasando a este segundo semestre del año y quiero insistir en el tema de la mortalidad materna, ¿sí? Fíjense, tuvimos 81, hasta esta semana, 81 muertes maternas por COVID. Eso es muchísimo. Cuando en el histórico, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, entre 70 y 80 era la totalidad de las muertes maternas que tenemos en año por todas las causas. Hoy solamente tenemos por COVID, a mitad de año, 81 muertes maternas y en total, más las otras causas, 118 muertes maternas. Ese número 118 nos lleva, entendiendo el indicador de muerte materna como un indicador tan duro y tan importante en la salud pública, ese indicador hoy se asemeja a valores de hace 20, 30 años que tenía nuestro país. Como el COVID no solamente afecta en términos de COVID a todo el sistema de salud, ¿verdad?, con indicadores de COVID, sino también afecta a un montón de otros grandes indicadores de salud de nuestro país, ¿verdad? No me voy a meter en cada una de las otras enfermedades, pero este es el indicador más grande, más importante que tiene el Ministerio de Salud probablemente, ¿verdad?, después de lo que es la mortalidad infantil. Y fíjense cómo impactó indirectamente, directa e indirectamente, el COVID. Revisando un poquitito más, este gráfico lo que muestra son diferentes edades de nuestras embarazadas, ¿sí?, que fallecieron. Fíjense que prácticamente en las edades jóvenes, si comparamos cada columna, es un año anterior, 2010, cómo fue en el 2019, cómo fue en el 2020 y cómo fue en el 2021. Prácticamente hasta los 29 años. No hay mucha diferencia. Donde se destaca ese exceso de muerte por muerte materna ocurre a partir de los 30 años. De ser normalmente entre 9 y 10, pasa a tener 37 muertes maternas más de 30 años. Entre 30 y 34, entre 35 y 39 es alto también, y también acá es espectacular la diferencia. Entre las embarazadas de más de 40 años que fallecen, de tener un histórico entre 5 y 4 nada más, hasta ahora son 18 y nos falta todavía toda la mitad del año. ¿Sí? Entonces, el COVID es un problema de mortalidad materna para todas las edades, pero principalmente para las edades, por lo menos, de embarazadas de 30 años para arriba. Hay que insistir con la vacunación allí. Siguiente. Y comparto este gráfico que tal vez no está actualizado. Esto ayer a la noche lo preparaba, no se ve bien y supongo que ustedes ven peor. En este gráfico vemos desde que empezamos la vacunación, los últimos días de febrero, con las poquitas Sputnik que llegaron, hasta lo que estamos cerrando de julio, estamos probablemente entre un 36 y un poco más por ciento de personas con al menos una dosis vacunada. Tenemos más de un tercio de la población de 10 años o más. ¿Sí? Si consideramos de 10 años para arriba, son casi 6 millones de habitantes, 5.900.000, y tenemos prácticamente un 36% de cobertura con al menos una dosis. Y en el cuadrito van a ver los grupos de edad. Los de más de 80, hay un 63% de la población de más de 80 que ya estaba con al menos una dosis. Más de 70, 79, 64% de cobertura, 60, 69, 62% de cobertura, y luego va bajando, por ejemplo 50, 59, 53% de cobertura, 40, 49, 49% de cobertura, y así va bajando, porque son edades que recientemente acaban de entrar, son cohortes que acaban de entrar recientemente en la vacunación. Entonces, importante entender, tenemos más de un tercio de la población vacunada, población objetivo. No es cualquier un tercio, no es un tercio distribuido homogéneamente, es un tercio de los más vulnerables. Porque si miramos los de más de 60, 70 años, tenemos más de 63, 64, 65% con cobertura de al menos una dosis, ¿verdad? Y si vemos los jóvenes, no son cualquiera de los jóvenes, son principalmente los que tienen patología de base
y están muy conscientes de la necesidad de la vacunación y por eso fueron a ella. Siguiente. El siguiente gráfico quiero mostrarles uno de los últimos análisis que venimos haciendo, el impacto de la vacunación, con al menos una dosis. Y elegimos el primer análisis que estamos haciendo, más de 60 años a partir de abril hasta la fecha. ¿Sí? Y quiero mostrarles un poco, quiero que me acompañen con este ejercicio. Nosotros vimos de abril a julio. ¿Por qué abril? Porque en abril empezamos a vacunar, por lo menos a partir de 60 años para arriba, veníamos bajando, ¿verdad? Entre abril y julio de este año, tuvimos 36.000 casos de COVID entre los mayores de 60 años. ¿Sí? 36.000 casos de COVID entre los mayores de 60 años. De esos 36.000 que tenían COVID, la mitad o un poco más de la mitad, 55% ya tenía una dosis. Y la otra mitad, 45%, ninguna vacuna. Estos dos tuvieron COVID. Y me van a decir, la pucha, ¿por qué la mitad, más de la mitad de los 36.000 tenía COVID? O sea, tenía la vacuna y aún hizo COVID. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, los que tenían al menos una vacuna en este cuadro azul de arriba eran 20.000. Los no vacunados eran 16.000. Vamos a hablar del número absoluto. Los que tenían al menos una vacuna se hospitalizaron un 19%. Los que no tenían ninguna vacuna se hospitalizaron el 39%, casi el 40%. Casi la mitad. Los que tenían una dosis por lo menos de 60 o más, estamos hablando, que son los, recordemos que los de 60 años o más representa el 70% de nuestra mortalidad. 70% de los que mueren tienen esa edad. Entonces, ese grupo, los que estaban vacunados, 8% nomás fue a terapia intensiva. En cambio, los que no estaban vacunados, 13%. De los que estaban vacunados, falleció el 5.9%, con una dosis. Me van a decir, pucha, mira, estaba vacunado y lo mismo muere. Pero fíjense los que no estaban vacunados, falleció el 32% de los mayores de 60 años. Una dosis nomás estamos hablando. En mayores de 60 años, que es el 70% de la mortalidad. Entonces, en términos de resumen de esta medida de impacto de la vacunación, podemos ver que al menos una dosis de cualquier tipo de vacuna, acá no estamos analizando si cómo es Sinopharm, si cómo es Sputnik, si cómo es Covaxin, si cómo es Pfizer, al menos una dosis de cualquiera de las vacunas reduce en nuestra población un 50% la hospitalización en mayores de 60 años, un 36% menos de terapia intensiva y un 82% de las posibilidades de morir. El dato más importante, una dosis en mayores de 60 años. Vamos a seguir analizando esto, vamos a seguir profundizando en nuestros grupos de edad, vamos a ver cuando las personas tienen 2 dosis, cómo ese impacto seguramente es mucho mejor, y ajustar algunos valores. Pero este mensaje quiero compartir con ustedes. Me parece un análisis muy importante, el primer análisis del impacto de la vacunación que estamos haciendo a nivel general. Antes yo le mostraba solamente población de blanco. Estamos viendo personas de 60 años o más que generalmente cuando reciben vacunas no es que generan toda la inmunidad esperada. Justamente el grupo poblacional que responde en menor medida comparado con las poblaciones más jóvenes y sanas. Imagínense, una dosis nomás y el impacto espectacular. Vamos por la segunda dosis, gente. No nos olvidemos. Vamos a levantar estos valores. Peleemos por esa segunda dosis. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí mi parte por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Seguidamente, el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Buenos días a todos. También quiero unirme al saludo. Feliz Día de la Amistad para todos. Gracias por acompañarnos siempre, por permitirnos llegar con los anuncios importantes y por también compartir estos resultados que nos acaba de mostrar el doctor Sequera. Eso es un mérito de todos. Muchas veces referirnos en los resultados del éxito de una gestión no se le da el resalto que representa.
pero hay que tener en cuenta que ese mérito es de todos, es de la población que va acudiendo, es de ustedes que nos van acompañando en compartir la información, en hacernos saber los errores para ir corrigiendo, en la interpelación que corresponde como ciudadanía, en muchos factores que se deben corregir. Así que bueno, es genuino el saludo por el Día de la Amistad para todos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, siguiendo un poco la primera dosis en estos datos, esto es un cierre parcial, por eso es que siempre hay que considerar que hay algunas diferencias en números. Son 2.142.765 y segundas dosis, y voy a tomar un poco la última palabra que mencionó el doctor Guillermo, es 300.000 dosis, segunda dosis, y fíjense lo que nos queda aún por transitar para completar todas estas personas que recibieron al menos una dosis. Entonces el objetivo a partir de ahora es segundas dosis, sin olvidarnos obviamente de las primeras dosis, pero el objetivo es segundas dosis. Y la presentación de hoy es básicamente eso. La siguiente, por favor. AstraZeneca. Motivo de preocupación para muchas personas que están aguardando su segunda dosis de AstraZeneca. Tenemos ya confirmación de la llegada de 253.440.000 dosis donado por España. Esto sale el día de hoy de Holanda. Nosotros lo que queremos comentarles es que esta llegada a nuestro país una vez que lo tengamos, vamos a socializar, a confirmar cuándo va a continuar la segunda dosis de AstraZeneca. Por lo tanto, ahí en el Zócalo dice, no se aplica AstraZeneca este fin de semana. Por una cuestión de logística y de conexiones de vuelo, este fin de semana no vamos a poder aplicar estas dosis, ya están garantizadas, ya salen hoy, pero no va a llegar para el fin de semana. Por lo tanto, apenas llega, nosotros vamos a comunicar cómo vamos a hacer la distribución y qué fecha van a aplicarse o qué día se van a aplicar las segundas dosis las personas que están esperando ahora consolidar. La siguiente, por favor. Pfizer, segundas dosis. Arrancamos de la misma manera que la primera dosis, esta vez segundas dosis, y arrancamos nosotros el lunes 2 de agosto, continuando toda la semana. Es importante el intervalo de 21 días. El día que se aplicó la primera dosis es el día 0 y a partir de ahí se tiene que contabilizar. Al cumplir los 21 días se acerca al vacunatorio donde recibió la primera dosis. No interesa terminación de cédula. No hay días, solamente el día que te toca te acercas. Y eso es muy importante. Entonces, todos los que nos están mirando y escuchando, el día que te aplicaste la primera dosis es tu día 0. A partir de ahí contabilizás y el día 21 acércate al vacunatorio que la dosis está disponible en el vacunatorio donde te aplicaste la primera dosis. ¿Qué pasa si no llegás al día 21 porque tenés una situación más allá de tu voluntad que impide que vayas al vacunatorio? Andate al día siguiente. No postergues tantos días. Es muy importante, así como se acaba de mencionar, completar el esquema. Recién hablamos de estar inmunizados 2 semanas después de la segunda dosis. Eso no implica relajarnos en otras medidas, pero sí implica el fuerte impacto positivo de disminuir muerte, internación, formas graves. Repito entonces, no interesa terminación de cédula. El intervalo es 21 días. El día de tu primera dosis es día 0 y a partir de ahí empezás a contar, para llegar al día 21 y después acercarte. Este es un mensaje para todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a seguir con el mismo ritmo en el Autódromo Rubén Dumont, porque claramente más de 128.000 personas se vacunaron en ese lugar, entonces debe tener la misma apertura para responder también de la misma manera. No interesa terminación de cédula ni ahí ni en ningún vacunatorio, solamente el horario es lo que le distingue a este vacunatorio, ¿verdad?
La siguiente, por favor. Moderna y Ayadvax. Moderna y Ayadvax Sinopharm tienen un intervalo de 4 semanas. Y se van a acercar, los que cumplen esas 4 semanas de intervalo, se acercan el siguiente jueves o viernes al vacunatorio donde se aplicó la primera dosis o donde está consignado por la actualización de algunas regiones que por cuestiones logísticas deben cambiar el vacunatorio inicialmente asignado. Entonces, para las personas que recibieron Moderna y Ayadvax Sinopharm, el intervalo es de 4 semanas y lo que deben hacer es, al completar esas 4 semanas, el siguiente jueves o viernes se acercan a los vacunatorios sin tener en cuenta terminación de cédula. Seguramente van a encontrarse con personas que van a estar esperando su segunda dosis de Pfizer. Entonces, en algunos vacunatorios se va a establecer algún tipo de discriminación en cuanto a las filas. Me refiero a separar, porque hay una gran cantidad de personas que va a ir a buscar sus segundas dosis ya, independientemente de la plataforma. En el caso de AstraZeneca, probablemente vamos a hacerlo al fin de semana, las segundas dosis, ¿sí? Y repito, AstraZeneca en este fin de semana no vamos a aplicar, estamos esperando la llegada de las 253.000 dosis. Creo que es la última, la siguiente, sí. Bueno, muchas gracias. Los medios de comunicación pueden acceder ahora a la ronda de consulta. Buenos días, doctor Castro. Terminaron entonces las dosis de AstraZeneca, por eso no se van a aplicar este fin de semana, y saber si este número que viene como donación va a cubrir la totalidad o cuánto más van a necesitar para esas personas que están aguardando su segunda dosis. Bueno, quedan muy pocas dosis y entonces no es prudente continuar para el fin de semana. En honor a la verdad es eso, pero muy pocas dosis. Pero con enorme alivio te respondo de que sí hay garantía de cubrir absolutamente todas las personas que recibieron AstraZeneca. Porque hay informaciones que después seguramente nuestras autoridades van a confirmar, pero respondiendo específicamente y para tranquilidad de todas las personas que recibieron AstraZeneca, todas tienen garantía de recibir las segundas dosis. Lo que sí vamos a evaluar, y quiero aprovechar tu pregunta, es cuando tengamos estas dosis disponibles y algunas más, vamos a valorar lo que plantea el Comité Técnico Asesor, que justamente era, según disponibilidad de dosis, evaluar, descender nuevamente al intervalo de 8 semanas. Pero eso está todavía sujeto a confirmación apenas lleguen las dosis y hagamos el análisis de lo que representa. Hay muchísimas personas que están aguardando sus segundas dosis. Para todas ellas, el mensaje del Ministerio de Salud y del Gobierno es: están garantizadas las segundas dosis. En este caso, ¿cuánto sería el número real de las personas que están aguardando AstraZeneca? ¿Se tiene, doctor? Sí, es un poco más de 320.000 personas que están aguardando la segunda dosis de AstraZeneca. Muchos todavía no cumplieron el intervalo ni siquiera de 8 semanas, pero hay un grupo que ahora, por ejemplo, ya cumplió 12 semanas. Entonces a estas nosotros con urgencia tenemos que cumplirle ya las segundas dosis y después ir valorando si podemos descender en el resto, incluso en un intervalo de 8 semanas. ¿Cuántos son los que ya cumplieron esas 12 semanas, doctor? En este momento son alrededor de 19.000 personas que para este fin de semana, entonces queda pospuesto según la llegada y vamos a ajustar, vamos a avisar, ¿verdad?, cuándo recibirían. Pero esto es con suma urgencia, digo, por el intervalo que se cumplió. ¿Cuánto va a tardar, digamos, en llegar esto? ¿Sería ya la próxima semana o un poco más de la espera? Bueno, nosotros estimamos que este fin de semana llegaría. Lo que pasa es que no tenemos a ciencia cierta todavía las conexiones. Esto nos acaban de confirmar y por lo tanto no podemos todavía decir qué día va a llegar, ¿verdad? Pero apenas llegue nosotros vamos a informar cuándo van a completar sus segundas dosis estas personas. Y en ese momento también decidirán lo que Cotenay habla de esas 8 semanas. Exactamente, sí. Cuando tengamos las dosis disponibles y evaluemos las personas que ya cumplieron y aquellos que faltan por cumplir, si se puede ya aglutinar todas ellas en un solo grupo grande, atendiendo que estas personas se van a inmunizar los fines de semana. Entonces va a ser más cómodo porque son en su gran mayoría personas mayores, ¿verdad?
Buenas, doctor. ¿Qué sabemos respecto a las personas que se vacunaron con la Sputnik V y están aguardando la segunda dosis? Ayer la doctora Lía Sosa decía que ya tenían la seguridad de que iban a llegar sí o sí para el 18 de agosto. Bueno, esa es la información que manejamos del primer lote que se administró en mayo. Entonces correspondería a las 12 semanas ahora para agosto. Tenemos en el transcurso de esta mañana una reunión con ellos. Esta reunión virtual con ellos va a representar de muchísima importancia para conocer también lo que va a ser no solamente de este lote, sino de los siguientes. Pero este primer lote que estaría llegando presumiblemente sería solo de 40.000 dosis para ese lote que había llegado en mayo. Claro, es la información que manejamos, que va a llegar, que esa sería la cantidad que corresponde al primer lote que recibimos, 40.000 dosis. Pero insisto que vamos a tener la reunión y ahí vamos a tener mayor información. Ahora, si es que llegan a arribar a nuestro país estas dosis, necesitarían otras 40.000 más para dentro de 2 semanas. ¿No sería como patear nomás el problema para adelante? No es que se patea ningún problema. Se habla de realidades nada más, ¿verdad? Y en todo momento nosotros sostuvimos que la primera opción siempre lo es completar con con la misma plataforma, con un componente diferente. Y en todo momento aguardábamos la confirmación. Con esto, que hay 2 aperturas muy importantes. La primera, la llegada que corresponde al lote de mayo, y la segunda, la reunión del día de hoy. Entonces, después de esa reunión, seguramente nosotros vamos a comentar cómo va a proseguir la agenda de distribución y provisión de los siguientes lotes. Para el doctor Sequera, ¿llegaron a confirmar más casos de la variante Delta en nuestro país? Bueno, gracias por la pregunta. No, ningún otro caso. Sí, como siempre tenemos sospechas. Esta semana no hubo ninguno. Tenemos algunas sospechas que van a ser enviadas a partir de otra vez en la semana que viene para secuenciación y así. Estamos todas las semanas con algunas que otras sospechas, pero hasta el momento, luego de aquellos 6 que tuvimos, no tuvimos ninguna nueva confirmación. ¿Lograron establecer que esa familia de Sajonia, 3 integrantes, tuvo contacto con alguien del extranjero o se sigue sosteniendo que es a través del contagio comunitario? De los 6 casos que comenté, solamente 2 de ellos tienen algún contacto indirectamente con un viaje. Uno con una procedencia de una persona de México, otro relacionado a un viaje a San Pablo. Pero las otras 4 no tienen ninguna. Así que el informe creo que salió hoy o anoche de la Dirección de Vigilancia, no sé si está colgado en las redes ya, el hecho de que se declara la presencia de circulación comunitaria del virus Delta, ¿verdad? De la variante Delta. Buen día para el doctor Héctor Castro. ¿Cuál es el plan B que están pensando para Sputnik, doctor? ¿Sería una combinación con otras plataformas o iniciar desde cero el esquema de vacunación para aquellos que recibieron Sputnik? Bueno, como solemos decir nosotros, en una posición como la nuestra es muy difícil hablar de opciones atendiendo que nuestra primera sigue siendo aún sostenible. Y la primera es que vamos a contar con el componente 2. En el tiempo que corresponda y ya consensuado los pareceres dentro del COTENAI, nosotros vamos a comentar cuál sería esa opción. La situación es la siguiente: si emitimos una opinión, ya sea en forma particular o basado en evidencia, de igual manera sigue siendo la primera opción la llegada del componente 2. Y hoy eso lo tenemos muy cercano. Entonces, realmente por una cuestión de compromiso, aguardaremos nosotros eso y después valoraremos otras opciones que sí están siendo discutidas, pero me parece en este momento sigue siendo la de completar con el componente 2 la única opción hasta ahora. Decía Borba que había un interés de adquirir 12 millones de dosis de Pfizer. ¿Qué pasan con los otros contratos que se firmaron con las otras plataformas y que no entregaron hasta ahora, como con India, esas 2 millones de dosis, o con otros laboratorios que hasta ahora parece que ni esperanzas tienen? ¿Eso se podría cancelar? ¿O cómo se haría ese redireccionamiento para adquirir esas otras 12 millones que decía Borba? Bueno, la verdad que eso lo respondería con mayor solvencia al ministro, ¿verdad? Sin embargo, no son contratos que están solapados. Lo que había mencionado el ministro son contratos para el año siguiente. Nosotros sabemos que es una situación que
aún se debe abordar como enfermedad inmunoprevenible para el año que viene. Por lo tanto, esos contratos ya están respondiendo para el año que viene. Particularmente, y nosotros dentro del equipo del programa ampliado de inmunizaciones, nos da la tranquilidad para planificar con plataformas que han demostrado en los contratos tener un cumplimiento correcto, y eso da garantía para planificaciones posteriores. Doctor, ¿cuántas personas recibieron la primera dosis de Sputnik? 40.000. Me refiero al componente 1 de mayo, ¿verdad? Y en total, un poco más de 302.000 personas. Todavía quedan algunas dosis de Sputnik componente 1. ¿Esas 300.000 personas en qué lapso de tiempo tienen que recibir ahora su segunda dosis? En un intervalo de 12 semanas. O sea, estamos hablando de agosto y septiembre. Probablemente, sí, exactamente. Nosotros estamos arrancando ahora lo de agosto, que correspondía a mayo. En mayo recibimos 40.000, después recibimos nuevamente 40.000, después fueron 200.000 y en lo último fue 100.000. ¿Y esas últimas 300.000 se tiene previsto ya la segunda dosis para conseguir? No, nosotros esperamos hoy en la reunión que vamos a tener aclarar justamente esa duda que tenés con referencia al resto de los lotes que enviaron solamente como componente 1. Lo que sí podemos decir es lo del componente 2 en relación al primer lote de mayo. Doctor, queda un poco menos de 600.000 personas registradas para la vacunación y que se estaría completando en los próximos meses seguramente con las vacunas que llegan. ¿Cuál es el plan para aquellas personas que no están registradas o que no se quieren registrar? ¿Qué se va a hacer? Bueno, el primer objetivo que tenemos, el compromiso que tenemos, es reactivar con aquellas personas que no pudieron acceder a las dosis disponibles y aquellas personas que el miércoles pasado no pudieron ya contar con vacunas al no existir disponible en los vacunatorios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es valorar lo que son estrategias más persuasivas, más dinámicas. Y eso implica lo que había mencionado, por ejemplo, el doctor Guillermo con el impacto, buscar las personas mayores de 60 años, acelerar lo que son las brigadas en cuanto a los encamados, ir hasta los lugares de trabajo, las compañías, asentamientos, comunidades, no solamente aquí en Capital y Central, sino que en todas las regiones. Va a variar lo que es la estrategia de vacunación. La planificación hoy día es apertura de vacunatorios, campaña de información a través de ustedes y esperarlos, ¿verdad? Eso resultó absolutamente exitoso, pero hay un 40% todavía de personas mayores que no están siendo inmunizadas ni registradas. Por lo tanto, hay obstáculos en ellos que tenemos que ir a vencer y el principal es el acceso. Entonces vamos a ir hasta los lugares y se está trabajando en el Ministerio de Salud y con otras instituciones para establecer esa estrategia. Y por último, doctor, decía que hay varios millones de dosis para el año que viene que se está planeando. ¿Eso quiere decir de que ya ustedes ya piensan que esta vacunación va a ser igual que la influenza, por ejemplo, de cada año hay que aplicarlo? Por lo menos por unos años creemos que sí. De hecho que la evidencia nos está demostrando eso. Nosotros tenemos que aprender de lecciones y mejorar lo que ya tenemos. Entonces, al año que viene ya está contemplado lo que representan dosis para hacer como un booster o refuerzo, atendiendo también que por ahora parece tener el mismo comportamiento de otros virus respiratorios, ¿verdad? Vamos a ver si esto puede ser mitigado rápidamente con vacunación, pero por ahora y al año siguiente sí implicaría un refuerzo. Doctor, ¿ese refuerzo anual sería también de 2 dosis o una sola? Bueno, eso la evidencia todavía no nos da una plena garantía. Es cierto que en aquellas personas que recibieron una plataforma, probablemente el booster implicaría nada más de la misma plataforma una sola dosis, pero nosotros en este mismo salón estamos compartiendo entre personas que difieren en su vacunación, en la plataforma. Entonces hay que uniformar. Lo que pretende el Ministerio de Salud es uniformar en la plataforma a administrar desde el año que viene y claramente según evidencia vamos a ver si va a requerir 1 o 2 dosis según la plataforma anterior que recibe.
Decía, doctor, que en el caso de AstraZeneca no se van a aplicar este fin de semana. Aquellos que tienen que aplicarse la segunda dosis de otras plataformas, ¿tampoco podrán ir a los vacunatorios este fin de semana? El día de ayer y el día de hoy se están aplicando las segundas dosis de las otras plataformas, Moderna, Ayadvac, Sinopharm, Covaxin. Sin embargo, la concurrencia no fue tanta el día de ayer. Esperamos que hoy puedan concurrir todos. Sin embargo, el fin de semana lo habíamos nosotros establecido para hacer vacunación de AstraZeneca por ser población mayor. Este fin de semana no vamos a tener así la vacunación porque no va a llegar AstraZeneca para este fin de semana. Es decir, que los vacunatorios van a estar cerrados el sábado y el domingo. Y si no va a haber vacunación, entonces consideramos que no va a ser necesario que estén abiertos los vacunatorios. ¿Qué va a pasar con esas personas que aún no recibieron su primera dosis, teniendo en cuenta que van llegando de a poco estas dosis de Pfizer semanalmente? Eso es verdad, que vamos a recibir la provisión semanal en una cantidad que en las últimas semanas no estábamos acostumbrados. Nuestra vara llegó muy alta al recibir 1 millón de dosis y a inmunizar casi 130.000 personas en un solo día. Para reactivar la primera dosis en personas que aún no recibieron, como las personas que el miércoles no pudieron acceder o los rezagados, y así también los jóvenes, por lo demás sanos, porque están sanos de 18 a 19 años, faltaría agregar eso. Nosotros queremos confirmar cómo vamos a reiniciar entre la segunda y tercera semana de agosto, con qué insumo vamos a recibir seguramente otras plataformas que estamos esperando confirmación, y así también ver si este cargamento que recibimos ya no puede de alguna manera paliar el inicio hasta consolidar el resto de la llegada de dosis. Al inicio del programa de vacunación se hablaba que la población objetivo era de 4.300.000 aproximadamente. Con estas aperturas, incluso con la vacunación a personas jóvenes, ¿este universo se amplió y ahora hay más personas que necesitan recibir la primera dosis, doctor? En todo el mundo se fue ampliando el universo de vacunación, ¿verdad? Incluso nuestro país fue uno de los primeros países que inició la vacunación en adolescentes después de la aprobación de la FDA y porque contamos con Pfizer. Ahora en otros países también se va replicando eso, incluso se va agregando a los niños en edad escolar. Entonces esto siempre va a ser cambiante. Sin embargo, el objetivo siempre es uno solo. El objetivo es disminuir la probabilidad de muerte, internación y formas graves, ¿verdad? Y en ese contexto, la población, el objetivo primario de la vacunación es disminuir y aliviar los servicios de salud y disminuir esas formas graves en la población. Posteriormente se camina a lo que es la inmunidad colectiva y ir agregando otros grupos, que es lo que se está haciendo. Por eso se incluyó también a la población joven, por lo demás sano, y que también implicaría después evaluar otros grupos. El objetivo del Plan Nacional en un principio siempre fue disminuir la probabilidad de internación y muerte, ¿verdad? Y posteriormente consolidar lo que es la inmunidad de grupo. Doctor, en el caso de que se confirme que se va a necesitar una dosis de refuerzo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que se vacunaron con la Janssen en el exterior? Bueno, la monodosis de Janssen implica un esquema completo. Por lo tanto, es lo mismo que una persona que recibió otra plataforma con 2 dosis. Las 2 personas llegan en igual condición al año siguiente. Entonces ahí se valora, no porque sea una sola dosis, es un esquema incompleto. Según esa plataforma ya es un esquema completo y al año siguiente se ve el booster, que es lo que estábamos mencionando, que se valorará si van a ser 1 o 2 dosis. ¿Existe un dato sobre la cantidad de personas que recibieron la Janssen en el exterior aquí, o sea, que son paraguayas? Yo no tenemos aún eso totalmente determinado. ¿Por qué? Porque se van inscribiendo en lo que es el link en el vacunate y estamos nosotros validando eso. Así que por ahora no tenemos todavía el dato cerrado, ¿verdad? Sí, y las personas que se vacunaron con alguna plataforma, la Pfizer por ejemplo, en el exterior, ¿se pueden vacunar también acá? Sí, nosotros establecimos ya eso. Hay una condición que necesitamos que se establezca, que es la persona tiene que ingresar al vacunate.gov. Hay un link donde tiene que ingresar sus datos y alzar también una copia de su carnet de vacunación. Eso nosotros vemos, validamos y con eso también puede recibir su segunda dosis. Estamos esperando que esa validación
sea más rápida para que puedan después recibir la segunda dosis. Pero ya está activo ese sistema, doctor. Está activo, solamente que la validación falta, por eso es que no está todavía implementada la segunda dosis realmente aquí, pero ya está aprobado. Debido a que usted mismo dijo que hubo una poca participación en estos días para recibir la segunda dosis, la próxima semana vamos a tener muchas plataformas habilitadas al mismo tiempo. ¿Hay posibilidad como alternativa de que el Ministerio de Salud también haga un trabajo de mayor llegada a aquellas personas que tienen que recibir su segunda dosis en tiempo? Sí, en este momento es ayudarnos todos para conseguir la persuasión, no la coerción, ¿verdad? Tenemos que enfatizar estos resultados que nos acaba de demostrar el doctor Sequera. Estos resultados realmente no tienen absolutamente ninguna discusión y hacia esto tenemos que apuntar. Entonces, el compromiso debe ser de todos para que el convencimiento exista. Imagínense haber hecho todo el esfuerzo para recibir una dosis y en la segunda dosis uno se relaja y realmente eso es lo que no podemos nosotros permitirnos como un ambiente colectivo. Necesitamos que todos tengan el esquema completo. La provisión en algunos es regular, en otros se está haciendo más distante, se hace un enorme esfuerzo para que se consiga, pero si hay una ausencia como la de ayer, la verdad que nosotros también estamos trabajando en forma interinstitucional para mejorar la persuasión, ¿verdad? El convencimiento de las personas, ¿verdad? Con respecto a la vacunación de la segunda dosis de la próxima semana, coincidirán por lo menos 3 plataformas en algunos vacunatorios. Usted mismo dijo que se pueden establecer ciertas decisiones en ese vacunatorio. ¿Cuáles serían? Que en una brigada solamente esté la persona que necesita la Pfizer o una brigada que necesita solamente la AYAC. ¿Cómo será? Probablemente sea así para evitar errores programáticos, ¿verdad? Depende mucho también de lo que es el predio del vacunatorio, pero probablemente esa es la idea. Buen día, doctor. El Ministerio de Salud sigue manteniendo su objetivo de vacunar a 4 millones de personas, o ahora con la variante Delta eso subió, doctor. Como habíamos mencionado anteriormente, el objetivo principal para nosotros, independientemente de qué variante es, disminuir formas graves, internación y muerte. Ese es el principal. Y posteriormente disminuir el índice de contagiosidad, ¿verdad? Nosotros seguimos el rumbo marcado por la vigilancia y el análisis de la información que hace la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Por ahora insistimos con eso. Independientemente de la variante, el objetivo no cambia. Ese debe ser el objetivo. Y por eso es consolidar la vacunación, sobre todo en la población vulnerable, población mayor o población que tiene algún factor de riesgo. Sin embargo, caminando también en forma paralela a lo que es la inmunidad colectiva, ¿verdad? Y eso hizo que nosotros también avancemos hasta la población joven sana a vacunar, ¿verdad? La otra, doctor, ¿cuál es la base científica o qué experiencia internacional se basan para decir que se podría vacunar a personas que recibieron la primera dosis de Sputnik y que no tendrían el segundo componente? No, nosotros no tomamos aún esa decisión. En relación a Sputnik, nosotros estamos esperando el componente 2 y en la reunión de hoy vamos a ver cómo prosigue, ¿verdad?, la distribución. Lo que sí es importante, por tu pregunta, y aclarar también, se emitieron muchas opiniones en todo este tiempo, incluso opciones de decisión ante la posibilidad de no contar con el componente 2. Pero esas no son aún confirmadas. Por eso decía yo que desde nuestra posición tenemos que establecer siempre lo que hasta ahora está confirmado, que es esperar el componente 2. Y después de esta reunión vamos a saber si se establecerán otras estrategias. La última, doctor. ¿En qué va a consistir si la pandemia se convierte en algo endémico, doctor? Gracias. Y depende mucho de cómo vayamos nosotros actuando como población y cómo también vaya siendo modificado el genio del virus. El genio del virus me refiero a su característica. La población mundial está siendo en su gran mayoría ya inmunizada. Eso hace también que
las vacunas prácticamente dentro de poco van a ser de uso regular, porque ya no van a ser de uso de emergencia. En todo el mundo se están administrando vacunas, así que la fase 3 está siendo acelerada incluso en una dimensión mucho mayor que otras vacunas. Entonces, de a poco esa vacunación va a ser de uso regular ya para su aprobación, gran parte de ellas al menos. Y por otro lado está el virus, que tiene estas variantes como lo tiene también otros virus respiratorios como el de influenza y otros virus, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación, al menos a corto plazo, al año siguiente, va a implicar aún la inmunización, y de acuerdo a ese impacto otra vez y a la distribución y sobre todo las variantes que pueda tener el virus, vamos a ir viendo cómo proseguir, ¿verdad? Por ahora, siempre la visión es a corto plazo. Doctor, una experiencia ayer recorriendo centros vacunatorios, una señora mencionaba que fue vacunada ya con la Covaxin, la primera dosis. Posterior a esto le tomó el coronavirus y no estaba dentro del esquema vacunatorio el día de ayer ni el día de hoy esta plataforma. Con estas personas que van a tener que recibir la Covaxin y con la otra persona que hablé, la Coronavac, estas vacunas, doctor, ¿no sería importante, ya que habló usted que de ahora más vamos a ver colas nuevamente para la segunda dosis, poner un centro vacunatorio para que no haya esta confusión de que me fui en tal vacunatorio, no pude acceder a tal vacuna, doctor? Bueno, sí, sería factible. Lo que pasa es que ahí entraríamos en otra dificultad, que es la distancia que pueden tener las personas. Sé que van, lo que mencionás es cierto, van en un vacunatorio y en otro. Ayer, por ejemplo, habilitado Moderna y la Sinopharm, y no estaba sin ningún vacunatorio mencionado ya. Le dijeron que puede ser que esté aquí en la Secretaría Nacional de Deporte. Bueno, ante situaciones particulares, modificar todo un esquema de trabajo sería muy difícil de sostener, ¿verdad? Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar esas situaciones particulares. O sea, el uso de Covaxin cada vez es menos porque cada vez hay más personas con 2 dosis. Entonces, lo que se tiene que hacer es reunir a esas 10 personas. Lo que hacen los vacunatorios es anotar los datos de la persona, y eso se comunica a la región, y la región aglutina a estas personas y define un vacunatorio en particular donde puedan ir posteriormente. Eso hizo Central y también lo hizo Capital, ¿verdad? Doctor Castro, considerando que dijo que estas vacunas posteriormente van a entrar dentro del esquema regular, ¿se puede establecer para el año que viene su obligatoriedad ya o todavía no? Bueno, van a ser aprobadas. La opinión que tenemos es que probablemente va a pasar ya la fase 3 de la cantidad de vacunas en el mundo, ¿verdad? Y eso implica que ya no tenga una aprobación solamente de uso de emergencia, sino que una aprobación total. Y si esta situación nos vuelve a encontrar, al menos para la necesidad de una dosis más, claramente nosotros tenemos que volver a trabajar. Ninguna vacuna es obligatoria absolutamente. Sin embargo, nosotros tenemos una gran adherencia a la vacunación en la población infantil, porque los padres son más responsables en cubrir a sus hijos con un esquema completo. Sin embargo, los adultos no tienen la costumbre de inmunizarse, y el claro ejemplo es influenza, más allá de lo que es pandemia. Ante la situación de sensación de peligro inminente, siempre el adulto es el que concurre rápidamente a los vacunatorios. Si el año que viene requiere una dosis más y no tenemos este escenario epidemiológico, ahí probablemente el desafío va a ser mayor, porque tenemos que entrar a trabajar con los adultos en lo que representa el compromiso de que deben recibir una dosis más para que no se reactive esta situación. Para el doctor Sequera. Doctor, entendiendo que la semana que viene arranca nuevamente las clases, la recomendación por parte de su dirección, ¿cuál es, doctor? ¿Que se vuelva masivamente o que el año se cierre con estas burbujas que ya tenemos en la escuela por un lado, y por el otro lado la posibilidad de las vueltas a las canchas, doctor? ¿Hay posibilidad de que esto se normalice en el mes que viene? A mí me gusta siempre hablar entre posibilidad, es posible, probabilidad es discutible, ¿verdad? Con respecto a las clases, recordemos que el lunes empiezan las clases de manera híbrida. Recién este lunes, martes, miércoles, esta semana, los docentes van a recibir su segunda dosis. Y recordemos que después de 15 a 21 días después de esa segunda dosis es que podemos hablar de una inmunidad plena de los docentes, ¿verdad? Entonces, la presencialidad
o el mayor acceso a la presencialidad se podría dar recién en esa etapa, por las recomendaciones del Ministerio de Salud. Este semestre, obviamente esto es cancha del MEC, ¿verdad? Pero este semestre va a seguir siendo híbrido, ¿verdad? Con algunos ajustes, quizás un aumento un poquitito en los días presenciales del grupo de la burbuja que le toca presencial, va a aumentar el número de alumnos según la capacidad del aula y ese tipo de cosas. O profesores que tenían diferentes clases que nosotros solamente le condicionamos que tenga una o dos aulas nada más. Por ejemplo, imagínate un profesor de música, tiene que elegir una o dos aulas nada más, ahora puede volver a dar mayor diversidad de clases, ¿verdad? Sí, obviamente está vacunado y con todas esas medidas. Eso con respecto a las clases. Con respecto a la vuelta a las canchas, al público, en los eventos, ¿verdad? Hablemos más allá del fútbol. El fútbol es un evento más. Siempre es un escenario que tenemos que imaginarnos y tenemos que ir discutiendo y tenemos que ir generando y empujando las condiciones para que se dé, y va a depender del momento epidemiológico, ¿verdad? Como bien saben, nosotros tuvimos el primer piloto con la propuesta de 2.000, creo que ninguno se alcanzó más de 1.000, ¿verdad? Este fin de semana es el segundo de los que se realizaron seguimiento. Tenemos que esperar por lo menos 2 semanas de ese primer partido para ver si hay algún evento. Nosotros estamos haciendo con ayuda de la APF rastreo de esos resultados de ese evento futbolístico supervisado, ¿verdad? Controlado. Nos va a servir para un montón de otras actividades. Vamos a ir viendo. Ayuda muchísimo la situación epidemiológica y ayuda muchísimo que la gente se vacune para poder viendo que esto se vaya haciendo realidad. Muchas gracias, doctor. De esta manera culmina la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud, compañeros. Per, muchísimas gracias. De hecho, que vamos a repasar contigo los ítems, los puntos más importantes que ha dejado esta nueva conferencia de prensa, con números auspiciosos en cuanto a los resultados de la primera vacunación. Sin embargo, esto no quiere decir que nos relajemos. Bueno, reducción en las internaciones, sí, en terapia intensiva, y hasta muertes en el rango de los 60 años, de hasta el 60% decían. 85%, perdón, 85% de reducción de muertes en ese rango etario con solo una dosis de la vacuna. Por eso la campaña continúa, esperemos que lleguen más vacunas, porque este fin de semana prácticamente esto no se dará debido a la falta de las dosis. Bueno, vamos a hablar de todo eso sin dudas en el transcurso del programa. Para aquellos que se suman, les damos la bienvenida a Edición Matinal. Marcamos los títulos.